días, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero me voy a presentar y voy a disculpar también a la ponente que iba a venir, que tenéis en el plan, que como veis yo no soy Colin, me llamo Santiago. Ha habido un cambio de última hora y finalmente voy a ser yo quien nos hable un poco de cómo es la gestación subrogada en Estados Unidos, por qué puede ser una buena idea ser padres con los programas de Estados Unidos y bueno, pues cuál es la situación legal. Voy a hablaros de distintas situaciones. No sé si hay alguna persona, is there anybody here who doesn't speak any Spanish at all? Vale, todos hablamos castellano, así que mucho mejor. Si queréis, os voy a contar un poco quién soy yo y de dónde vengo y por qué os hablo sobre gestación subrogada en Estados Unidos. Yo llegué a esta técnica de reproducción asistida tan bonita a través de mi trabajo en la universidad. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, soy profesor asociado y soy psicólogo. Y mi tesis doctoral fue sobre la situación de las parejas del mismo sexo que habían tenido hijos por gestación subrogada. Y hablando con Salvador, que está en el stand y que es mi compañero en Interfertility, ahora trabajamos más personas, pero originalmente éramos 2 personas y un abogado, pensamos que podía ser interesante crear una empresa que aquí en España os ayudase a los futuros padres a organizar todo vuestro viaje, a tomar cada una de las decisiones que hay que ir tomando y haceros sentir que siempre estáis acompañados y que es un viaje del que podéis disfrutar, que siempre tiene algún obstáculo, luego hablaremos de ellos, pero que siempre también tiene un final feliz si se hace todo con cuidado y sistemáticamente. Esa fue la decisión, llevamos ya 2 años trabajando, la verdad es que es un trabajo precioso, me encanta y os voy a contar un poco de cómo trabajamos en Estados Unidos. Bueno, ya os he dicho que os he contado por qué surgió Interfertility y también os quiero adelantar que aunque yo trabajo en una empresa con las características que os he dicho, no es imprescindible para ser padre en Estados Unidos ir con la compañía de una empresa como nosotros o de otras muchas que existen tanto en España como en otros países. Uno puede decidir ir a Estados Unidos o contactar con Internet, con las distintas entidades que trabajan allí y le puede salir bien y de hecho conocemos casos exitosos. Interfertility no es imprescindible, pero por eso estoy aquí, sí pensamos que acaba siendo muy útil, incluso muy rentable. Al menos eso es lo que nos dicen también los padres y las madres que contratan nuestros servicios y a quienes ayudamos a ser padres. Os voy a contar varios temas, vamos a hablar en esta pequeña conferencia de varios asuntos. Vamos a hablar del marco legal, cuál es el marco legal en Estados Unidos. Os quiero adelantar que además el programa de Estados Unidos es en el que más cómodo me siento y en el que más tranquilo estoy. Es cierto que es el más costoso, como seguro que sabéis todos los que estáis aquí, pero es un programa que es muy sencillo trabajar en él. De hecho, sí, realmente cuando alguien se decide que quiere ser padre en Estados Unidos, pues yo ya sé que va a ser un viaje que seguro que tiene obstáculos, pero que va a ser un viaje muy agradable y que los obstáculos se van a superar siempre muy bien y va a haber profesionales que respondan súper rápido. Luego os contaré algún ejemplo de obstáculos que nos encontremos. Entonces os voy a hablar del marco legal, que también es el más claro del mundo, os voy a hablar de las gestantes y de las donantes que participan en los programas en Estados Unidos, del sistema sanitario, de cuáles son las tasas de éxito y bueno, luego voy a hacer un pequeño resumen de por qué a mí o a nosotros nos parece que este es un camino que se puede recorrer con tranquilidad y del que vais a estar orgullosos toda vuestra vida. Luego al final también os diré o hablaremos un poco de qué dudas podemos tener y bueno, cómo plantear las dudas y veremos cómo resolverlas. Así que si queréis voy a empezar por el marco legal. Bueno, en Estados Unidos la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida más. Vais a ser padres, vais a recurrir a una técnica de reproducción asistida, está muy regulado y está muy claro. Los derechos de todas las partes, desde vosotros a las personas que os ayuden, a vuestro hijo o vuestros hijos, están claramente regulados. ¿Y cómo se regulan? Bueno, la regulación es diferente en distintos estados. Yo os voy a hablar sobre todo de California y también de Idaho, que es un programa que hemos creado hace nada, bueno, se parecen bastante, ya os digo, si luego queréis hablar de dudas o profundizar un poco en las diferencias de cada estado, porque también se puede hacer en Florida y en Utah y hay distintos estados, pues podemos hablar de ello.
Un punto clave, que vamos a obtener un certificado de nacimiento. Al ser una técnica de reproducción asistida, ¿quiénes van a aparecer en el certificado de nacimiento? Pues el padre y la madre de ese bebé, es decir, quienes han decidido tenerle y quienes son sus padres, o el padre y el padre, o el padre solo, o la madre sola, ¿vale? Hay muchas parejas que la primera vez que hablamos de gestación subrogada con ellos, me dicen, ¿pero aparecerá la madre? Y sobre todo si es una pareja heterosexual les digo, sí, pero la madre eres tú, ¿vale? Tenemos que cambiar un poco el chip porque de haber madre va a ser la persona que efectivamente ha decidido traer a esa vida al mundo y que va a cuidar de él o de ella. La persona que gesta a ese bebé es la gestante, no es la madre, ¿vale? Por supuesto, no es de alquiler, ni es en venta, ni nada por el estilo. Es una persona que participa en una técnica de reproducción asistida y que nos dona su capacidad de gestar, nos ayuda a tener un hijo, pero ni se está alquilando, ni nos está vendiendo a ese hijo, ni está vendiendo partes de su cuerpo, ni nada por el estilo, ¿vale? Así pues, obtenemos un certificado de nacimiento, ¿vale? También en Estados Unidos, al ser una técnica de reproducción asistida, que se reconoce claramente, toda persona que nace en Estados Unidos obtiene un pasaporte estadounidense y vuestro hijo o vuestra hija también lo obtendrá directamente. Ese pasaporte nos va a permitir viajar a España en caso de que hubiese algún problema legal, que a veces en España no está clara la situación. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que Estados Unidos nos da un pasaporte, nuestro hijo va a ser ciudadano estadounidense y lo va a ser para siempre. Seguro también que va a ser ciudadano español, ya os contaré cómo está regulado en España, pero desde luego ciudadano estadounidense va a ser. Además, esta técnica de reproducción asistida se entiende como un acuerdo libre, ¿de acuerdo? Hay otros países, por ejemplo, trabajamos también en Canadá, donde está muy regulado el tipo de acuerdo que se puede tener, ¿de acuerdo? Sobre todo el tema económico. Sin embargo, en Estados Unidos no. Nosotros os vamos a ayudar a encontrar una mujer que os ayude a ser padres y tendremos que aclarar las condiciones de ese acuerdo. Cuál va a ser la cantidad económica que esa persona va a percibir como compensación, insisto, no como alquiler ni como venta, sino como compensación por las molestias que va a tener, el tiempo que va a perder, el riesgo que está corriendo. Y también vamos a tener que acordar algunos aspectos como qué haríamos en caso de que hubiese una malformación en el feto, por ejemplo. Es algo que afortunadamente a nosotros todavía no nos ha ocurrido, pero desgraciadamente a veces ocurre. O incluso tenemos que acordar, en caso de que a nosotros nos ocurriese algo, quién querríamos que tuviese la tutela de nuestro hijo. Todo esto está regulado, de hecho es un acuerdo al que se tiene que llegar antes de que esa persona empiece a medicarse y a prepararse para gestar a nuestro hijo. Es decir, esto es una ley que se hizo en 2013, en el estado de California concretamente. De hecho, también esa persona tiene que tener su propio abogado, que tiene que ser distinto al nuestro. Y muchas veces se produce cierta negociación, es decir, nuestro abogado considera, por ejemplo, que si ella tiene que estar en reposo absoluto, calculando por el sueldo que ella percibe, pues puede recibir una compensación un poco mayor de X, y a lo mejor su abogado tiene una opinión diferente y hay que llegar a un acuerdo. Es decir, es un acuerdo. Y una vez ese acuerdo está firmado, ese acuerdo ya es irrevocable. Ese niño es nuestro hijo o nuestra hija y, sobre todo en California, se obtiene una sentencia judicial. Bueno, aquí os iba a hablar de la jurisprudencia, a veces me adelanto un poco, pero bueno. Se obtiene una sentencia judicial que nos garantiza que nosotros efectivamente somos los padres de ese bebé y que ha habido ese acuerdo libre. Os hablaba de la jurisprudencia porque, como os decía, este es un acuerdo irrevocable. En Estados Unidos, además, como es el lugar del mundo donde más años se lleva realizando esta técnica de reproducción asistida, sabemos lo que pasa cuando hay un conflicto. Desgraciadamente, a veces en la vida pueden aparecer conflictos, en gestación subrogada también. Bueno, pues ya sabemos, ya en el año 96 hubo una gestante que, pese a que había llegado libremente a un acuerdo con unos futuros padres, pese a que habían acordado todo, en el último momento tuvo dudas y dijo que quería tener algún vínculo con ese bebé. Ese caso llegó al Tribunal Supremo del Estado de California y ya se decidió que no, que eso era una técnica de reproducción asistida, que había un acuerdo previo y que esa persona pues efectivamente había hecho algo muy importante por ese bebé, pero no podía tener ningún vínculo con él. Y así ya ha quedado claro para siempre. En otros lugares donde trabajamos también en Canadá, a veces las personas me preguntan, ¿y es irrevocable? Y yo les tengo que decir, sí, hay un acuerdo, también hay sentencia judicial, pero nunca, no se ha dado el caso todavía en la historia de la gestación subrogada en Canadá, en que una gestante intente tener algún vínculo con el bebé. Entonces, yo no te puedo prometer al 100% lo que va a ocurrir. Te puedo decir, yo estoy seguro de que, bueno, es un proceso que se hace muy a menudo, hay un montón de sentencias, estoy seguro de que al final ese conflicto se resolvería positivamente, pero no lo puedo prometer. En Estados Unidos sí, porque ya ha ocurrido. Además,
el gobierno español, a raíz de los casos que hubo en 2010 de parejas de hombres que querían registrar a sus hijos como ciudadanos españoles con ese certificado de nacimiento que os contaba, esto generó un conflicto porque, como sabéis, la gestación subrogada no está reconocida por nuestro ordenamiento jurídico y iban llegando bebés porque tenían pasaporte estadounidense, podían viajar tranquilamente y entonces se generaba un conflicto. Finalmente, el Ministerio de Justicia decidió que si los procesos de gestación subrogada habían sido controlados por un juzgado, es decir, había un juez del país donde se realizaban que certificaba que no había habido ningún tipo de explotación, que no había habido trata, que las partes habían llegado libremente a ese acuerdo, bueno, pues que en ese caso los bebés serían reconocidos automáticamente como ciudadanos españoles también, es decir, como si hubiésemos tenido nuestro hijo aquí en Barcelona. Esto ahora mismo está funcionando muy bien y esperamos que se convierta en ley, es lo que han prometido, pero bueno, las palabras se las lleva el viento. Yo lo que os tengo que decir es que ahora mismo esa es la instrucción que tiene el Ministerio de Justicia. Os puedo contar también que este verano hubo algunos consulados que no quisieron seguir esta instrucción por un conflicto que hubo judicial y los bebés vinieron igualmente. Es decir, lo que podemos estar seguros es de que nuestro bebé va a poder venir a España y va a poder tener acceso a la sanidad, va a poder tener acceso a la educación y en el último caso podrá estar en España como ciudadano estadounidense un tiempo hasta que finalmente le regulemos su situación como ciudadano español también. Es decir, en ese sentido podemos tener tranquilidad absoluta. ¿De acuerdo? Además, España sí que es un país que con los niños tiene un gran respeto por los derechos de los menores. Es decir, fuera la verdad es que está poniendo muchos problemas, pero dentro del país no debemos tener inquietud en ese sentido. Me gustaría comparar entonces con vosotros un poco de este marco legal con algunos otros países con los que nosotros tenemos contacto, cuál es la situación, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto en esta tabla un poco distintos aspectos de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, pasaporte del país. En Estados Unidos se obtiene automáticamente, como os decía. En Canadá se obtiene automáticamente también. En México, ¿por qué os pongo dudoso? Porque es algo que más o menos desde 2013 están viniendo ciudadanos extranjeros y ha habido unos casos en los que sí que lo han obtenido, otros no. Ha habido personas, ahora mismo hay personas que están atrapadas en el país y, de hecho, los casos que yo he visto hace poco de ciudadanos españoles que habían tenido a sus hijos en México y que han conseguido un pasaporte mexicano, aparece la gestante en el pasaporte, como si fuese madre, ¿no? Entonces, esto ni siquiera es coherente con la legislación del Estado de Tabasco, que es donde se realiza esta técnica de reproducción asistida, y yo tengo dudas, ¿no? Es un país que puede ser un destino interesante, pero yo ahora mismo veo dudas. En Ucrania, el gobierno ucraniano no da pasaporte. En Grecia, como es parte de la Unión Europea, os pongo no, porque la ley griega no da la nacionalidad por nacimiento, pero al fin y al cabo no sería un problema tan grave al ser parte de la Unión Europea. Sentencia judicial, pues tanto en Estados Unidos como en Canadá se obtiene. En México se ha escuchado mucho que podía haber, hay una sentencia que hubo de una madre, pero, de nuevo, lo pongo dudoso. En Ucrania no hay sentencia judicial. Y en Grecia la sentencia es previa y todavía no ha habido casos en los que haya habido ciudadanos españoles que han presentado esta sentencia y sepamos lo que ocurre con ella. Certificado de nacimiento lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Canadá, ya os digo, teniendo a los dos padres o al padre o a la madre únicamente como padres. En México hay algún certificado, pero en otros casos aparece la gestante, de nuevo lo pongo dudoso. En Ucrania sí, en Grecia también. La compensación es libre, es decir, este acuerdo que os decía que podemos alcanzar con la persona que nos ayude, en Estados Unidos sí, en Canadá no, por ejemplo. Esta es la gran diferencia cuando alguien nos pregunta, oye, ¿el Canadá es más económico, es mejor opción? Bueno, pues yo siempre les tengo que decir, mira, legalmente la legislación canadiense hace que este proceso sea más complicado, porque tienen que ser mujeres altruistas, solamente permite que haya un reembolso de gastos. Al final se encuentran, hay muchísimos casos de éxito, muchos españoles también, pero es más complicado, tenemos que saberlo, ¿vale? Tenemos que va a ser un proceso que va a costar más encontrar a alguien que nos quiera ayudar solamente a cambio de un reembolso de gastos que vaya a tener durante el embarazo y por el placer de ayudarnos. En Ucrania sí que se puede llegar a un acuerdo para la compensación, en Grecia no. Antes de ayer estaba hablando con unas personas de una clínica griega y me decían, bueno, nosotros hemos encontrado la forma, es ilegal, tenemos que estudiar bien cómo se hace, desde luego la ley dice que no, que tiene que ser por altruismo.
¿Qué vemos al final? Pues bueno, como os decía, que Estados Unidos es el lugar donde más tranquilos podemos ir, ¿no? Gestantes y donantes. Bueno, aquí tenéis una foto. Esta chica es una gestante, ¿vale? Es en una fiesta que hubo. Esta es una agencia que visitamos en California cuando estuvimos, Salvador y yo, cuando creamos la empresa, estuvimos visitando distintas agencias, distintas clínicas, y la verdad es que la agencia que organiza estas fiestas nos gustó mucho. Luego vimos algunas dificultades, tenemos contacto con ellos, pero no la vemos la mejor opción, pero es una buena opción. O sea, si alguien me dijese, mira, queremos hacerlo con esta agencia, le diría, vamos a ver cómo organizamos el tema clínico, puede ser una buena opción. Bueno, pues ellos organizaron una fiesta y esta fue una de las muchas gestantes que se decidieron a ir. Y ella dice, yo les di la vida, ellos cambiaron mi vida. Bueno, pues para que veáis un poco cuál es el perfil de estas personas. Hay una motivación doble, económica y altruista, y lo vemos siempre, y cuando nos hemos entrevistado con las gestantes lo vemos también. Y de hecho yo creo que es el equilibrio perfecto. A mí en Canadá me cuesta también un poco más trabajar porque al haber una motivación altruista es un poco más complicado, ¿no? Tienes que hacer una selección más intensa, esa persona va a pedir, o sea, quiere que tengamos más detalles con ellos, hay que estar más preparado. Puede ser muy bonito, incluso hay gente que dice, pues a mí me gusta mucho más, pero es más complicado, ¿no? Ahí no, ahí hay una doble motivación. Yo cuando hablo de esto siempre hablo de mi caso personal. Aunque yo soy un hombre, yo no puedo donar mi capacidad para gestar, yo sí que cuando tenía 20 años decidí ser donante de semen. Y yo tenía esa doble motivación. Yo saqué la calculadora con mis 20 años, dije, vamos a ver, eran 30 euros lo que dan a los donantes, pero yo saqué la calculadora y me hice mis cuentas. Y eso hizo que, bueno, me comprometía también, en cierto modo, con el programa, de una forma distinta que si yo hubiese sido donante solamente porque me apetecía, que además era cierto, es decir, a mí me hacía mucha ilusión ayudar a otras personas a ser padres. Estaba la doble motivación. Igual que la tengo ahora en mi trabajo, a mí me encanta mi trabajo, me emociono, lo disfruto muchísimo. Bueno, hace 2 días nació un bebé, os contaré luego, era 7mesino, pues también me preocupo, lo vivo, ¿no? Pero también es mi trabajo, ¿no? También hay una parte económica y yo creo que eso genera un equilibrio que es positivo, ¿vale? Más cosas que sabemos sobre las gestantes. Los futuros padres, es decir, vosotros escogeréis a quién es la mujer que queréis que os ayude a ser padres, ¿vale? El programa que tenemos en California y en Estados Unidos, en Idaho también se parece bastante, pero la agencia con la que trabajamos en California ni siquiera cobra sus honorarios hasta que vosotros no habéis dicho, sí, esta es la mujer que quiero que me ayude a ser padre. Hasta entonces ellos ni siquiera nos van a cobrar nada. Y es un proceso muy, muy importante, quizás es la clave del proceso, escoger una persona que yo sepa que tiene una vida estable, que tiene un historial médico muy bueno, que ha tenido unos embarazos previos muy buenos y que además conecto con ella. A veces se nos hace un poco raro, yo siempre pongo el ejemplo. Digo, bueno, tú, cuando nazca tu hijo o tu hija, habrá algún momento que alguien le tenga que cuidar, ¿no? Tú querrías conocer a esa persona, ¿sí o no? Querrías saber quién es, un poco cómo vive, ver si conectas incluso. Bueno, pues así se hace también. Tú vas a conocer a esa persona, vas a tener un Skype con ella y me vas a llamar y me vas a decir, Santiago, me encanta, vamos a dar un paso más. O me vas a decir, jo, todo estaba muy bien, pero hemos tenido el Skype y no sé, no confío al 100% en que esta persona cuide a mi hijo 9 meses. Y te diré, bueno, pues nada, sigamos buscando, ¿vale? O sea, que sí que es algo muy, muy importante. Y ella también va a tener que decir, sí, yo les voy a ayudar a ellos. Voy a ayudar no sé, a Marcos y Ana, o a José y Francisco. Les voy a ayudar. Van a ser ellos las personas a las que yo voy a dedicar este año de mi vida realmente a ayudar a ser padres. Es muy especial, es muy bonito ese momento, ¿no? En el que se llama matching, le llaman allí en Estados Unidos, ese momento en el que decimos, vale, sí, ya tenemos un matching, estas son las personas que van a ir juntos en todo este camino. Entonces, más cosas que os quería contar sobre las gestantes. El vínculo puede llegar a ser muy cercano, esto es algo que también a muchas personas les sorprende, menos a las parejas heterosexuales que a las de chicos, ¿no? El decir, ostras, sí, voy a acabar siendo amiga de la señora, yo siempre había pensado que iba a ser mamá gestando yo. Ahora, tiene que participar alguien más, que es algo que a nadie le hace gracia, que participe alguien más en tu embarazo,
y encima me estás diciendo que va a ser mi amiga. No, yo quiero, o sea, lo necesito y ya está. Pero luego al final sí que acabas generando una relación cordial y hay gente que acaba, por ejemplo, este peque, pues una es su mamá y otra es su gestante. Pues ahí están, lo acabas celebrando, es alguien que te ha ayudado a conseguir a lo mejor tu sueño. Pues una vez rompes ese chip de alguien me va a ayudar a ser mamá, pues es súper bonito realmente, ¿no? Y aquí os contaba un poco los temas que hay que aclarar antes de firmar el contrato, la compensación, el vínculo, qué hacer en caso de interrumpir el embarazo, incluso la lactancia, ¿no? Yo quiero que esa persona me ceda lactancia o quiero utilizar fórmulas. Fijaos, yo me acuerdo que a mí, esto fue una de las cosas que me impresionó cuando estuvimos entrevistándonos con gestantes en California. Yo nunca recomendaría que vuestra gestante le dé el pecho al bebé directamente. ¿Por qué? Porque eso a ellas les remueve un poco. Me acuerdo de una gestante que lo había hecho 2 veces y me contaba eso y ella se emocionó un poco, incluso me decía, jo, a mí me encanta, lo hice una vez y lo volví a hacer otra, es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, pero cuando le di al pecho al bebé me removió. Yo luego di con, se me ha olvidado el nombre, bueno, el aparato que utilizas para extraer la leche y muy bien, pero, ¿perdón? Exacto, perdona. Le llaman pump en inglés y me estaba liando. Bueno, pues utilicé el sacaleches y ya mucho mejor, ¿vale? Pues es algo que se habla también, ¿no? Las tasas de éxito. Las donantes. Bueno, pues varias cosas que os quiero contar de ellas. Aquí aparece un poco una captura de pantalla de la misma base de datos que os he enseñado, pero con donantes. Hay muchísimas, gestantes hay menos, cuesta un poco más. Donantes hay muchísimas, ¿no? Ahí tenéis 1.130 perfiles en California. O sea, podemos encontrar a alguien que se parezca mucho a vosotros, si ese es vuestro deseo, con distintas características. En su mayoría son estudiantes universitarias. A mí me gusta mucho el modelo de Estados Unidos legal en el que puedes llegar a cualquier acuerdo. En España las donantes tienen limitada su compensación legal y entonces eso hace que no haya tanta facilidad ni tantas estudiantes. En Estados Unidos al final no reciben tanto más, pero acaba habiendo muchísimas más personas, ¿no? Aquí con las donantes sí que es verdad que la mayoría de las personas no quiere tener contacto. Quieres ver su foto, quieres ver su historial médico, asegurarte de la longevidad de sus padres, que no ha habido enfermedades oncológicas, saber que si tu peque luego tiene algún problema podrías llegar a contactar con esa persona médicamente, pero tampoco el contacto, o sea, al fin y al cabo es alguien que te está regalando algo de su cuerpo y ya está, ¿no? De hecho, yo os contaba antes que yo con 20 años fui donante, a mí tampoco me hubiese gustado, es decir, yo sentía que estaba regalando algo sin lo que no se pueden tener hijos, pero no veía algo tan intenso como gestar a un bebé, que sí que, bueno, es algo que tiene que haber más relación, ¿no? Y de nuevo aquí una correcta selección es la clave del éxito, ¿no? Es decir, tenemos que buscar a alguien sobre todo que sea una variable muy importante en las investigaciones sobre tasas de éxito es la edad de la persona, que tenga, bueno, se le hacen también algunas pruebas médicas para ver cuántos folículos tiene, y al final realmente, luego os contaré cuando hablemos de las tasas de éxito, son impresionantes en Estados Unidos, ¿vale? Tasas de éxito, pues os voy a hablar un poco también de este tema. En Estados Unidos algunos doctores alcanzan tasas de éxito que están en torno al 80%. Claro, decir cifras en reproducción asistida yo puedo decir la que quiera, ¿no? Yo podría decir, mi clínica tiene el 97 o el 85, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si alguien me está diciendo la verdad? Bueno, pues porque en Estados Unidos la Sociedad de Técnicas de Reproducción Asistida audita a las clínicas y publican en una página distinta a la de la clínica cuál es la tasa de éxito por embrión transferido. No todos los doctores permiten a la Sociedad Americana de Reproducción Asistida auditar sus tasas de éxito, de otros nos tenemos que fiar, pero hay muchos que sí. Y de hecho, al final, los doctores tienen más presión casi a veces, no más que nosotros, porque nosotros queremos que sea cuanto antes, ¿vale? Pero tienen mucha presión, es decir, el doctor con el que trabajamos, el doctor John Wilcox, nos ha ido mandando distintos documentos con sus tasas de éxito. Y, por ejemplo, su tasa de éxito en el primer trimestre de 2014 fue, me parece que en 2013 estaba en un 78,7, no por decir algo, sé que estaba en torno a 78, y en el primer trimestre 77, algo. Es muy poca diferencia, no había una muestra tan grande, pero este señor lo tuvo que poner, ¿vale? Y bueno, pues es una disminución muy pequeña, pero si de repente
con 5 transferencias las falla, va a bajar mucho y va a perder, es decir, pierde muchísimo dinero él, más del que podemos perder nosotros por pagar la medicación para transferir un nuevo embrión. Para mí esto es algo de lo que más tranquilidad me da, saber que mi doctor está más presionado casi que yo por conseguir el éxito a la primera, y de hecho así está siendo en la mayoría de los casos. Aquí os he puesto un poco tasas generales de las mejores clínicas de reproducción asistida, pueden llegar a ser mayor de un 80% cuando son donantes de óvulos, ¿vale? En España pueden llegar a ser algo mayores del 60%, en Canadá se parece mucho a España. Yo he visto muchos tipos de cifras en México y Ucrania, pero la realidad es que por un único embrión, porque allí a veces se transfieren de 3 en 3, está por debajo del 40%, ¿vale? A veces hay gente que dice otra cosa. Bueno, yo os digo lo que es mi experiencia un poco investigando, ¿vale? Es muy difícil porque no hay una sociedad de técnicas de reproducción asistida, pero cuando estuvimos investigando con quién nos interesaba, en caso de que algún día viésemos seguridad en Ucrania a trabajar, a mí me daba más confianza la gente que decía cifras más realistas que el señor que me decía, no, un 90 es la mejor del mundo. Bueno, pues quizá busco otro sitio, ¿no? Si tengo que investigar, que luego hay otro montón de problemas que hacen que por ahora no... Bueno, el sistema sanitario. Bueno, aquí os he puesto una foto, los pobres salen, les hemos pillado en un mal momento, bueno, un momento muy bonito, pero en un momento un poco delicado. Es una foto que han publicado ellos, ¿vale? Son 2 papás, es justo el momento en el que nace su peque. Y ella es la gestante, ¿vale? Pues ¿por qué os pongo esto? Bueno, lo importante que es el sistema sanitario, sobre todo cuando nace vuestro peque, ¿vale? A mí es algo... Os lo acabo de decir, hace 2 días me llamó un chico, me dijo, Santiago, nuestra gestante está de parto, nos acaban de llamar, parece que va a tener que dar a luz 7 meses, ¿vale? 32 semanas. Bueno, pues te preocupas, ¿vale? Pero te preocupas poco sabiendo, o sea, relativamente, digamos, sabiendo que está en buenísimas manos. Hay un sistema sanitario que va a hacer que ese peque está seguro. Pues ya ayer me mandaron la foto, salía el pobrecito mío ahí con una cosa así para ayudarle a respirar y tal, pero bueno, tendremos que hablar con ellos, les tendremos que ayudar un poco los primeros meses de vida de ese peque, lo que tienen que hacer para ir revisando sus hitos evolutivos y ayudarle a desarrollar las conexiones neuronales. O sea, tiene su complicación tener un peque que ha nacido antes de tiempo, porque no es así como debemos nacer, pero bueno, está muy bien cuidado. No me preocupa decir, tendrán la medicación necesaria, tendrán la última tecnología, eso no me preocupa, ¿vale? Está a nivel de España, también os tengo que decir, en España nuestro sistema sanitario, las tasas de problemas neonatales son impresionantes, por lo menos por ahora, ¿vale? Y bueno, pues está a nivel, no os puedo decir que sea mejor, así como os puedo decir que las tasas de éxito de embarazo son bastante mejores que en España, no os puedo decir que el sistema sanitario sea mejor, ¿vale? Porque no es verdad. Antes era el gran quebradero de cabeza, el qué pasaba. Estos 2 chicos, por cómo parece que se ha dado el parto, mañana están en su casa seguramente, o pasado mañana, ¿vale? Eso en un hospital privado estadounidense pues puede ser dinero, pueden ser $700, 1.500, pero es una cantidad razonable. Pero el peque que os he contado, que nació ayer, va a estar 3 semanas, yo no creo que esté menos en la incubadora, ¿vale? Eso antes era un gran quebradero de cabeza porque podía ser muchísimo dinero. ¿Qué pasó? Bueno, Obama ha hecho una reforma sanitaria, se llama Affordable Care Act, ¿vale? Que lo que viene a decir es que todo ciudadano estadounidense tiene derecho a un seguro médico por el hecho de ser ciudadano estadounidense, como es este niño, ¿vale? Aunque sea hijo de 2 españoles, que no lo es, pero si lo fuese, sería ciudadano estadounidense. ¿Eso qué le permite? Tener acceso a un seguro con las mismas condiciones si nace sano que si nace con muchos problemas, ¿vale? Es dinero, va a ser al final el gasto como en torno a 10.000 euros, pero bueno, esos 10.000 euros vienen en esa previsión que os decimos, California unos 120.000 euros, Idaho unos 80.000. Esto al principio había dudas, la verdad es que llevamos viendo muchos casos, está yendo muy bien, incluso trillizos, nacieron unos trillizos. Para nosotros así, lo que en Estados Unidos todo el tema de los seguros, cada abogado te dice una cosa, lo tienes que investigar muy bien. Y hemos tenido que ver muchos casos que han ido muy bien para decir, vale, sí, los seguros están aceptando también cuando es de gestación subrogada. El caso así paradigmático fue unos trillizos brasileños que tuvieron que estar un montón de tiempo en la incubadora y bueno, pues el seguro lo cubrió, fue también bastante dinero porque hay que contratar un seguro para cada bebé, pero no hubiese sido la millonada de hace 5 años.
Más cosas que... Y de hecho, muchas veces hay personas que me dicen, pero ¿y si hubiese un riesgo? Porque claro, el sistema sanitario estadounidense es muy cambiante. Bueno, en ese momento, aunque el riesgo económico sea muy alto, os aseguro que lo prefieres, ¿vale? O sea, si estás ya en ese caso extremo, pues dices, bueno, prefiero que lo que sea un riesgo económico a lo que me estoy enfrentando, ¿vale? Aunque al final en todos los países hay sistema sanitario y hay personas que lo hacen súper bien, pero bueno, al final, a mí cuando me preguntan, yo siempre digo, mira, yo, si tuviese la capacidad económica, me iría a Estados Unidos sin dudarlo, sobre todo por este tipo de cosas, ¿no? Por saber quién es la gestante, por saber que, bueno, puede haber más dudas o menos, pero, ostras, tengo la tranquilidad absoluta de que van a ir las cosas bien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y de hecho justo me adelanto, cada vez que os cuento algo justo es lo que os había puesto en la transparencia. Bueno, ¿por qué acudir a Estados Unidos? Porque en reproducción asistida siempre hay algo que no sale perfecto, y lo que os digo, quieres trabajar en un marco que esté plenamente regulado, con los mejores profesionales, es decir, yo, lo que os decía, este bebé que nació, llamé a la agencia, me llamó este chico, 5 minutos después estaba llamando a la agencia, hay una chica que se llama Jennifer, que es la que coordina todos nuestros casos. Jennifer se ha puesto de parto, le dije el nombre de la chica, le vamos a llamar, no sé, Kimberly, por deciros un nombre que no sea el de verdad. Kimberly se ha puesto de parto, vamos a organizar todo. Y 4 minutos después ya estaba viendo movimiento de los abogados, bueno, tenemos que acelerar un par de cosas legales, vamos a llamar al hospital, en el hospital necesitan saber que esta chica es gestante, vamos a ir preparando, yo le reservé a los chicos un hotel, no sé si lo pisarán o no, pero ya lo tienen reservado. Saber que yo le dije al chico, mira, respira, sé que estás muy preocupado, respira, que nos vamos a ocupar de todos los demás. Y sé que lo puedes hacer, que puedes respirar, compra tu billete de avión, que algo no ha salido bien, adelántate, ve a cuidar de tu peque, que estás con personas que se están encargando de que salga todo muy bien, ¿vale? En todos los países donde hay gente seria, hay gente que es profesional, pero yo tengo que ser honesto, en Canadá las entidades son muy pequeñitas y el día que tengamos un 7 mesino, pues va a ser mucho más lío, ¿vale? Porque son entidades mucho más pequeñitas, coordinarse con todo el mundo es más difícil. Y si algún día trabajásemos en otro país, pues estaríamos histéricos todos hasta que viésemos que las cosas van bien, por lo que os digo, por estar seguro de que todo va bien, de que los suministros médicos están bien, de que no va a fallar nada porque no hay la tecnología, son cosas que están ahí, ¿vale? Siempre hay algo que no sale perfecto, también lo digo, aquí trabajamos, no sé, 20 profesionales, 30, entre enfermeras, abogados, el juez, a veces la clínica de España, la clínica de allí, pues siempre hay algo que no sale perfecto y tú quieres saber que trabajas con gente profesional y que si algo no sale perfecto lo van a resolver, incluso que si se equivocan en algo te van a devolver el dinero. Otro ejemplo, hubo un lío, la agencia cambió las cuentas y ofreció pagar en euros también, hubo un lío y hubo una pareja que al hacer la transferencia no llegó bien, les cobraron un montón de dinero en comisiones, no llegó bien. Bueno, pues esta gente te dice, ve a ver lo que ha pasado, si se han equivocado ellos te devuelven el dinero. O hubo, también a veces las gestantes hacen una selección súper importante, pero hubo un caso también de una gestante que después de hacerle varias pruebas cambió de opinión, ¿vale? Antes de empezar el proceso cambió de opinión. Bueno, pues llamamos a la agencia, el director se llama Mario, al principio Jennifer nos dijo, bueno, pues va a haber que pagar otra vez y tal. Llamamos a Mario y yo le dije, oye Mario, esto no puede ser, es decir, os habéis equivocado vosotros. Ha pasado los filtros y de repente a mitad cambia de opinión y me dices que hay que pagar otra prueba. No puede ser, imposible. Y estas personas dicen, vale, es verdad, nos hemos equivocado, las próximas pruebas las pagamos nosotros. A mí eso me da mucha tranquilidad, saber que trabajo en ese contexto. Más cosas. Bueno, lo que os decía, saber que estamos en un lugar donde es que son 30 años, son miles de bebés que han nacido antes que el mío. Pues bueno, voy tranquilo, ¿no? No tiene precio. En 9 meses de la vida de una persona hay cosas que pueden cambiar, incluso la situación de un país puede cambiar y requieres tranquilidad. Ya os digo, Estados Unidos significa tranquilidad. Perdonad que tengo ahí un poco de ronquera, lo siento. Perdonad. Ay, que me lo llevo otra vez. Más motivos. Bueno, pues con la forma con la que trabajamos nosotros, además, podemos comenzar con una inversión mínima.
Nosotros en el programa de California, que es el que menos trabajo nos da, cobramos para comenzar el proceso 500 euros masiva. Y eso nos permite empezar a analizar los perfiles, empezar a decidir si efectivamente os gusta la clínica con la que trabajamos o preferís otra. No os vamos a cobrar más si queréis trabajar con otra clínica o con otra agencia. Empezar a trabajar. Entonces eso pues te da tranquilidad de decir, bueno, puedo dar un primer paso, pero no me estoy casando con estas personas, no estoy poniendo mis ahorros y si de repente algo no me gusta, ponte a reclamar, ¿no? No, son 500 euros, yo voy a empezar a buscar a la gestante. Si es en el programa de Idaho, voy a tener que pagar $1.500 para que la agencia se ponga a trabajar para ayudarme a la gestante, es una cantidad mayor, pero son cantidades, no estoy pagando 20.000 euros, que ya si algo no me gusta, los he pagado, ¿no? Yo creo que esto es algo que nos da también mucha tranquilidad, ¿no? Os voy a hablar un poco de los costes y de cómo recortarlos y de qué hacemos para que las familias digan, aparte de por este acompañamiento, digan, oye, voy a hacerlo con Interfertility, que es que además me va a salir más rentable. A ver, ¿qué os había puesto aquí? Bueno, también que no hay listas de espera en Estados Unidos, con la agencia con la que trabajamos, no tenemos que esperar para encontrar una gestante, habéis visto los perfiles, es bastante rápido, por supuesto hay que hacer un análisis muy serio. Os voy a contar un ejemplo, además, pues, por ejemplo, una pareja de chicos llegó el verano pasado y nos dijeron, ya queremos ser padres ya, no queremos esperar más, hemos mirado mucho, queremos ser ya, vamos a empezar a buscar. Y viene una chica que les encantó, pero que no estaba al lado de la clínica, ¿vale? Ahí ellos fueron una semana, era una chica fantástica, un perfil buenísimo, pero sí que les dijimos, oye, vas a tener que pagar algún billete de avión y tal, lo tienes que saber. Bueno, ellos decidieron que sí, pero si tenemos un poco más de tiempo, no mucho más, ¿vale? Pero si estamos dispuestos a esperar un poco, podemos encontrar a alguien maravilloso también y que no viva lejos y que tenga que andar yo pagando billetes de avión. Y por último motivo, pues porque lo vais a disfrutar, ya os digo. O sea, es un viaje que vas a disfrutar, vas a decir, qué bien, vas a tener tu álbum y lo vas a disfrutar. Seguro que tienes, ¿vale? Ya os lo he dicho al principio, siempre hay algo que no sale perfecto. Y me vais a llamar, oye, que de repente, no sé, la ecografía que le iban a hacer porque no me ha llegado, o lo que os he dicho, la transferencia de un dinero que he enviado ha llegado, no, o sea, siempre, o alguien se va a equivocar en algo y me vais a llamar y me vais a decir, oye, esto no puede ser, me tienen que devolver, lo que sea, eso va a ocurrir, pero lo vais a disfrutar y vais a saber lo que os decía, que estáis rodeados de personas que son profesionales al 100% y que su labor es preocuparse de lo que a lo mejor os podríais preocupar vosotros. Los costes y formas de recortarlos. Bueno, pues ya os digo, en California unos 120.000 euros, puede llegar a subir más si nos salen muchas cosas muy mal, ¿vale? Por eso $120.000, ¿vale? 140.000 si nos salen muchas cosas muy mal, ¿vale? Hay también en California alguna agencia que ofrece algún paquete como más garantizado y tal, podemos hablarlo. O sea, si vosotros lo veis como muy complicado o psicológicamente muy estresante someteros a que pueda haber una variación si algo sale súper mal, pues podemos apretar un poco las tuercas y ver si nos pueden, ¿vale?, a hacer algo que cubra alguna de estas cosas, pues eso, de los viajes que puede haber, o sí, pero más o menos de $140.000 no va a subir ahora con todo el tema de los seguros en California. En Idaho, entre $77.000 y $90.000. Es algo muy novedoso, ya os digo. ¿Por qué Idaho es más económico? Porque se parece un poco al tema que os contaba de Canadá. Son entidades mucho más pequeñas, eso hace también que sea lo que os digo, o sea, que tengamos que ir con más paciencia. Las gestantes además ya suelen tener su propio seguro médico, que eso es algo que en California va incluido en esa cantidad que os decía, porque casi siempre lo tenemos que contratar nosotros. Las clínicas de reproducción asistida son algo más baratas y entre un montón de factores de este tipo, ellas reciben una compensación menor, a lo mejor unos $10.000 menos, porque es una zona más rural. Ahora en California ha subido mucho los costes porque vienen muchos ciudadanos de países asiáticos y al final, como os decía, que es un acuerdo libre. En Canadá, si empiezan a llegar muchas personas de países asiáticos, lo que pasará es que tendremos una lista de espera larguísima, pero no va a cambiar la compensación, porque, por como os decía, que era la ley. Pero en California, ¿qué ha pasado? Pues que al final las gestantes dicen, bueno, pues voy a pedir más compensación. En Idaho todavía no están viviendo ese fenómeno, aunque puede que en un tiempo ocurra. La mejor forma de recortar los costes, lo que os decía, seleccionando muy sistemáticamente con qué clínica trabajamos, qué mujer gesta a nuestro hijo o hija y si necesitamos
qué mujer va a donar sus óvulos, porque eso va a hacer que salga todo a la primera y no es 100% seguro, por supuesto, pero ya os he dicho las tasas de éxito, ¿no? Y que eso al final, esos conceptos que poco a poco pueden hacer que nuestro proceso suba algo, estén muchísimo más controlados. Eso es la mejor forma de recortar y yo creo que ahí es donde más me gano yo mis honorarios. ¿Por qué? Porque al final las agencias sí me van a asesorar, pero ellas han hecho una preselección de gestantes y al final tienen que ayudar a todas a emparejarse, ¿no? Ese trabajo que hago yo, de hecho, yo a esta chica Jennifer le tuve que acabar enviando flores porque se me enfadaba muchísimo, porque ella sugería a los padres unas gestantes, nosotros decíamos que no. Entonces, acababa habiendo conflictos porque ellos al final, por mucho que trabajen muy bien, pues a todo el mundo quieren que consiga encontrar a padres. Entonces, esta es la parte quizá donde más nosotros hacemos un trabajo más técnico, de revisar y decir, mira, al final esta persona, el coste máximo que te puede acabar costando hacerlo con ella es este, con esta otra es este, tienes que fijarte en esto, tienes un montón de datos, parece una persona súper agradable, pero fíjate que en el anterior embarazo tuvo este problema. Bueno, ese es el tipo de cosas que van a hacer que nos salga todo mucho mejor médicamente. Luego ya, si conectas o no conectas, es cosa de vosotros. Bueno, más cosas. Valorar, yo creo, ¿no? Valorar los costes a largo plazo de una mala decisión es muy importante. No sé si es una mala decisión, por ejemplo, focalizarse mucho en tener mellizos. No sé si le llamaría mala decisión, pero yo es algo que, por ejemplo, a los futuros padres sí les digo, mejor de uno en uno, porque los humanos estamos mucho mejor preparados para ser gestados y para gestar un único embrión. Entonces, al final es verdad que los costes de tener 2 hijos, si sale todo perfecto, son muy parecidos a tener uno, pero los embarazos múltiples tienen un porcentaje de partos prematuros y de dificultades o de abortos espontáneos que son muy significativos y que tenemos que sentarnos y pensarlo. Y lo que os decía, tenemos que coger papel y boli y sentarnos. Incluso hay costes que pueden ser para toda la vida, es decir, cualquier riesgo innecesario que yo tome, a lo mejor ahora me parece súper barato, pero es algo que va a ser para siempre, ¿vale? Entonces tengo que sopesar muy bien lo que yo creo que estoy ahorrando y lo que a lo mejor al final no supone tanto ahorro. Más cosas. Bueno, esto es ya un poco publicitario, ¿no? Que nuestro trabajo es ser rentables para vosotros. Y de hecho, pues si me permitís, voy a terminar un poco, pues haciendo un poco de autobombo. ¿Me dejáis hacer un par de minutitos de autobombo? Nada, muy breve, ¿eh? ¿Por qué os invitaría a que seáis padres con nosotros, ¿vale? Con nuestra ayuda. Pues por lo que os decía, somos un equipo profesional y trabajamos desde todas las disciplinas. Yo trabajo más los temas psicológicos, sociales, Salvador va a encargarse de todo lo que tiene que ver con los aspectos médicos de vuestra gestante, de analizar su historial. Salvador es cuando nosotros estuvimos visitando o cuando visitamos en otros países quien visita los laboratorios. A mí me llevan de visita por las clínicas y me parece todo genial, todo súper bonito, bueno, a veces ni siquiera, pero otras veces sí, pero yo no sé si un aparato realmente es coherente con lo que me están diciendo que hacen súper bien o no. Bueno, pues él es quien se encarga primero de seleccionar las clínicas, estudiando un poco lo que son las tasas de éxito y luego visitándolas en persona y de analizar los historiales de las mujeres que os ayudan a ser padres. Y luego aquí en Barcelona trabajamos también con Joaquim, que es abogado, que os puede asesorar legalmente. Os adelanto, en Estados Unidos no necesitamos un abogado en España para nada, ¿vale? Solamente cuando ha nacido nuestro hijo o nuestra hija, sí tenemos un conflicto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ahí sí puede que necesitemos un abogado para reclamar la prestación por paternidad o maternidad, ¿vale? Eso es el único tema por el que yo, si tengo un hijo en Estados Unidos por gestación subrogada, puedo necesitar un abogado aquí. Y de hecho, Joaquim generalmente no. Algunas familias quieren hablar con él porque prefieren pues, tener que les explique él todo el contexto legal, pero realmente el abogado o los abogados que son importantes son los que están en Estados Unidos, que son los que les van a representar, los que van a redactar el contrato, los que tienen que hacer esa negociación que os decía y quienes van a representar a la gestante. Entonces, bueno, pues... Bueno, lo que os decía, pues ¿por qué también? Pues porque nuestro compromiso es que rentabilicéis, ¿no? Nosotros además somos muy transparentes con quién trabajamos y os invitamos
a que contactéis directamente con esas agencias, con esas clínicas y les pidáis un presupuesto. A ver, ¿me van a cobrar lo mismo si lo hago con Interfertility o no? Y que lo veáis, lo analicéis, lo veáis. Y que finalmente me sale rentable entonces también contratar además a estos señores en mi propio país para que me organicen todo, para que se peleen con ellos si hay que pelearse, para que discutan los presupuestos. Pues al final nuestro compromiso es que digas, qué bien que me he gastado este dinero porque al final he ahorrado, no solo porque espero que lo disfrutes y que conectemos, sino por eso, ¿no? Lo que os decía, peleamos por vuestros intereses, es decir, nuestro cliente sois vosotros. Y si yo me tengo que pelear con estas personas y a veces, por mucho que me encante cómo trabajen, hay cosas que no me gustan, os he contado un par de ejemplos, pues yo lo hago y si luego le tengo que mandar flores o le tengo que decir, pues ya no trabajo más contigo, lo hago y punto. Hasta ahora esa segunda opción, mandar flores sí me ha tocado un par de veces, decir que ya no trabajo con alguien no me ha ocurrido. Y podéis escoger lo que os decía, incluso también, nosotros, por ejemplo, al programa de Canadá, que no es del que estamos hablando, llegamos porque hubo una pareja que nos dijo, oye, nos encanta cómo trabajáis, pero no queremos ir a Estados Unidos. Tenemos unos amigos que lo han hecho en este sitio y con estas empresas y queremos hacerlo con ellos. ¿Podemos contrataros para que superviséis todo? Vale, perfecto, lo hicimos también. Y si vosotros en Estados Unidos no os gusta la gente con la que trabajamos y nos decís, mira, he visto esta agencia, se llama, pues no sé, Growing Generations, es una muy conocida que no es con la que trabajamos, os podemos decir por qué. Pero a mí me gusta Growing Generations, que además os he puesto un ejemplo de una agencia que es buena, ¿vale? ¿Lo puedo hacer igual y me cuesta lo mismo? Sí, perfecto. Ya he hablado con ellos y simplemente quiero que hagas todo lo que me estás diciendo, pero con la agencia que yo he escogido. Perfecto, no te voy a cobrar más, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues esperamos que también, ya os digo, si alguien conoce alguna experiencia, igual al final acabamos trabajando con las personas que nos habéis propuesto. Os diremos lo que opinamos también y por qué nos parece una buena opción o no tanto, ¿no? Así que me gustaría pasar ya a contaros lo que podemos hacer si tenemos dudas, si queremos saber más, ¿vale? A mí me gustaría, está aquí Patricia, que vive aquí además en Barcelona, me gustaría que podáis dejarle vuestro teléfono, un correo electrónico, para que podamos resolver una a una vuestras dudas, ¿vale? Y que podamos hacerlo además sin ningún coste. También quiero insistir en que no cobramos nada por conoceros, por debatir, por decir, oye, mira, es que he estado en otro sitio y me han contado algo totalmente diferente, quiero que me digas tu opinión y yo ya decidiré si me estás diciendo la verdad o no. Bueno, nosotros no os vamos a cobrar nada, entonces sí me gustaría que aprovechéis la oportunidad, que digáis, venga, ¿qué preguntas quiero hacer yo a alguien para comparar, para saber, para tomar una decisión? Bueno, pues por favor anotadlas y podéis o bien enviarnos un correo o pedirnos una cita o llamarnos por teléfono, si tenemos que estar media hora, 40 minutos, lo que sea, hablando, de verdad, encantados. Vuestras dudas además me hacen aprender. Si conozco la respuesta, pues muy fácil, pero a veces hay personas que me han preguntado alguna cosa que no sabía al 100% y lo he tenido que decir, pues mira, esto concretamente no lo sé, pues más aprenderé si me haces una pregunta de ese tipo, ¿vale? Algo que también yo creo que nos diferencia y que nos hace pues, tener éxito y que la gente esté cómoda, segura y nos contrate contenta, pues que estaremos encantados de presentaros a familias que trabajan con nosotros o que han trabajado, felices, que os conozcáis, que compartáis, que os digan, pues, uy, a ver, ahí, pues mira, esto todo igual, o esos problemas que decía Santiago, mira, al final a mí me pasó no sé qué y lo resolvieron así, o tuve que, no sé, algunas veces pues puede que haya alguien que diga, pues no ha sido perfectísimo, bueno, pues podréis hablarlo. Yo creo que sí, estoy muy contento, creo que está todo el mundo contento, pero espero a que os lo digan a vosotros directamente, ¿vale? Y por favor, ya os digo, Patricia va a ir tomando de quienes queráis, que os escribamos, que os mandemos toda la información, que os llamemos. Y si no, por favor, anotarlo. Santiago, me gustó tu conferencia o no me gustó, pero esto no lo hablaste y quiero saber lo que hacéis o cómo lo hacéis o lo que opinas. Y yo encantado. Así que me gustaría daros las gracias. También estamos en un stand aquí al lado de la puerta. Por favor, venid, aprovechad la oportunidad, preguntadnos, comparad, visitad. Felices de atenderos. Muchísimas gracias y feliz viaje a la paternidad.